Estimados amigos, les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Poder Estratégico. En este video, vamos a explorar cómo los Estados Unidos están ayudando militarmente a Ucrania a través de la nueva ley Lend-Lease, analizando los detalles de esta legislación y cómo los miles de millones de dólares enviados se están utilizando de manera eficaz. ¿Están dando los Estados Unidos carta blanca a Zelensky? Mire hasta el final para descubrirlo. Si aún no se ha suscrito al canal, hágalo ahora y active la campana de notificaciones para estar al día con todas las novedades. En marzo de 1941, cualquier persona que mirara la situación de Europa de manera objetiva y racional llegaría a la conclusión de que Alemania estaba destinada a ganar la guerra. En ese momento, los alemanes ya habían derrotado a Polonia en menos de un mes. La poderosa Francia fue subyugada en apenas un mes y medio, con Bélgica, Holanda y Noruega dominadas y ocupadas. Casi toda Europa estaba bajo control alemán o de sus aliados, dejando al Reino Unido de Winston Churchill totalmente aislado desde la rendición francesa en junio del año anterior. Además, la situación era aún más desfavorable debido al amplio pacto estratégico entre la Unión Soviética de Stalin y Alemania, que incluía el suministro de materias primas cruciales para el esfuerzo bélico alemán. Del otro lado del Atlántico, los Estados Unidos del presidente Roosevelt permanecían fuera de la guerra, con un fuerte sentimiento aislacionista profundamente arraigado en la sociedad estadounidense, que temía ser arrastrada a lo que llamaban otra guerra europea más. Con Europa derrotada y ocupada, y el Reino Unido aislado y rodeado por las temibles fuerzas alemanas, cualquier analista en ese momento podría predecir la victoria de Alemania en la guerra. Sin embargo, incluso sin poder involucrarse activamente en el conflicto para ayudar a su aliado británico, el 11 de marzo de 1941, en un momento extremadamente sombrío y grave para Europa, FDR firmó la Ley de Préstamo y Arriendo, una legislación que permitía a los Estados Unidos proporcionar suministros a sus aliados sin romper su posición de neutralidad en el conflicto. En ese momento, el único aliado de los Estados Unidos en combate era el Reino Unido, por lo que las primeras ayudas se enviaron exclusivamente a ellos. Sin embargo, en junio de 1941, Alemania rompió el pacto firmado con la Unión Soviética en agosto de 1939, invadiendo el país con una fuerza de casi 4 millones de soldados. Con Stalin convirtiéndose inmediatamente en un aliado, también comenzó a recibir recursos y equipos de los Estados Unidos, bajo la Ley de Préstamo y Arriendo. A través de esta legislación, los Estados Unidos enviaron a sus aliados una cantidad cercana a $1 billón en valores actuales, en forma de suministros y equipos. Esto equivale a más de medio millón de jeeps, 12.000 blindados, casi 15.000 aeronaves, incluyendo cazas, transportes y bombarderos, y casi 3 millones de toneladas de comida enlatada. Según los detalles de la ley, todo lo que se proporcionara debería devolverse al final del conflicto, pero había una cláusula especial que determinaba que, si el equipo fuera dañado o destruido, solo una pequeña parte de su valor nominal debería reembolsarse, generalmente alrededor del 1% del valor o incluso menos. Otros recursos, como comida, combustible, asistencia financiera y materia prima, se ofrecían en forma de préstamos, con los países beneficiados teniendo hasta 60 años para pagar sus deudas. De hecho, el último pago del Lend-Lease realizado por el Reino Unido a los Estados Unidos ocurrió en 2006, 60 años después del final de la guerra. Brasil también se benefició de esta ley, siendo el quinto país que más ayuda recibió en el mundo, detrás solo de China y por delante de naciones que estaban en el epicentro de la guerra, como Holanda, Bélgica y Grecia. La ley Lend-Lease fue un movimiento político extremadamente inteligente de los Estados Unidos, permitiendo que su poderosa industria apoyara directamente a sus aliados sin involucrarse directamente en el conflicto. 81 años después, el 9 de mayo de 2022, el presidente Joe Biden firmó otra ley Lend-Lease, esta vez dirigida a apoyar a Ucrania, que estaba siendo brutalmente invadida por la Rusia de Vladimir Putin. Esta ley es bastante similar a la firmada en 1941, otorgando al presidente Biden poderes expandidos para negociar acuerdos con el gobierno ucraniano, incluyendo el préstamo o arrendamiento de artículos de defensa como misiles antitanque, lanzadores múltiples de cohetes como el HIMARS y sistemas cruciales de defensa antiaérea, como el Patriot. Al igual que la ley de 1941, la de 2022 también prevé la devolución de los artículos después del final del conflicto, o en caso de daños o destrucción, el pago de al menos una parte del valor correspondiente. Sin embargo, a pesar del alcance de la ley, el presidente Biden aún necesita obtener la aprobación del Senado y del Congreso para los fondos necesarios para adquirir o producir los artículos enviados a Ucrania. Hasta enero de 2023, cuando tanto el Congreso como el Senado estaban bajo control de los demócratas, el partido del presidente Biden, los paquetes de ayuda billonarios se aprobaban rápidamente y sin problemas. Sin embargo, a partir del 7 de enero, con el Congreso pasando a estar controlado por la mayoría republicana,
las negociaciones se volvieron significativamente más lentas. El Congreso dejó totalmente de aprobar nuevas ayudas militares para Ucrania a partir de octubre, cuando Mike Johnson fue elegido el nuevo presidente de la Cámara de Representantes. Desde entonces, los Estados Unidos no han enviado más grandes paquetes de ayuda militar a Ucrania, incluso con el presidente Biden teniendo poderes expandidos para proporcionar todo lo que Ucrania necesita para defenderse. Con el último paquete de $61.000 millones previsto para ser votado en el Congreso este viernes 19 de abril, si se aprueba, Ucrania finalmente tendrá lo que necesita para, al menos, estabilizar la línea del frente y contener los avances rusos en varios puntos. Pero, ¿cómo se utiliza realmente este dinero? ¿Los Estados Unidos simplemente dan un cheque en blanco de miles de millones de dólares al presidente Zelensky? Las ayudas militares enviadas por los Estados Unidos a Ucrania consisten en armas y equipos que ya se encuentran en las reservas de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Por ejemplo, cuando los Estados Unidos envían un obús a Ucrania, ese obús se ha retirado de uno de los muchos depósitos de material bélico excedente que se produjo en el pasado, pero que ahora ya no es necesario. Sin embargo, como el artículo debe ser reemplazado en el inventario, lo que el presidente Biden hace con el dinero de los paquetes billonarios liberados para Ucrania es ordenar la producción de un nuevo obús para ocupar el lugar de aquel que se envió a los ucranianos. Esto significa que, cuando los Estados Unidos hablan de ayudas militares de 40, 50 o 60.000 millones de dólares, en realidad están diciendo que enviarán todos esos miles de millones de dólares en armas que están almacenadas en depósitos de material excedente, con todos esos miles de millones destinados a la industria bélica estadounidense para reemplazar los artículos enviados. Es decir, el dinero en sí ni siquiera se acerca a Ucrania. Permanece en los Estados Unidos, impulsando la enorme base industrial de defensa del país, mientras que Ucrania recibe lo que realmente necesita para defenderse de la agresión rusa: armas y municiones. Mientras que miles de millones de dólares se dirigen a la industria de defensa estadounidense, Ucrania enfrenta la agresión rusa con armas y municiones provenientes de esos acuerdos. La cuestión que persiste es, ¿hasta cuándo esta dinámica será sostenible? ¿Será que el verdadero precio a pagar es la perpetuación del conflicto en beneficio de intereses ajenos? Comparta su opinión en los comentarios.